Hemos comenzado con la autorrevelación de Dios en la página 15 y rápidamente vimos que las escrituras no traten de probar la existencia de Dios, sino que presumen, porque Dios ha hablado. Hemos visto que Dios se manifiesta a sí mismo en 7 diferentes maneras en la creación material y animal. En la página 15 vemos esto: la naturaleza y la constitución del hombre, la revelación directa, las obras maravillosas de Dios, las vidas de los hijos de Dios y la Biblia y Jesucristo. Todo esto revela a Dios a nosotros. Vimos que de estos 7 canales lo que tenemos y estamos limitados a esto es la Biblia. Y vimos la creación material y animal. Voy a ver esto rápido porque lo vimos la semana pasada. En la página 17 llegamos a este punto de la naturaleza y constitución del hombre. Y ahora la revelación directa. Punto C en el bosquejo, página 17. La revelación directa, donde Dios se reveló directamente a diferentes hombres a través de la historia bíblica. ¿Cuántos años tomó desde Moisés escribió hasta el apóstol Juan? 500 años. 1500 años, ¿ok? Entonces, durante ese lapso de tiempo, Dios iba revelando progresivamente. La palabra fue escrito de a poco, comenzando con Moisés y luego los demás escritores, durante todo ese tiempo, pero remontando al tiempo de Adán y Eva, serían los 4000 años antes de Cristo, 4000 y más años antes de Cristo. Dios iba hablando directamente a los hombres. Como vemos allí, Génesis 13, leemos: dijo Dios a Noé. En este caso ocurre unas 3000 veces en el Antiguo Testamento donde Dios habló directamente a diferentes personas, como por ejemplo Adán, como a Noé, como Abraham, Agar, a Moisés, Josué, diferentes jueces, Samuel, David y otros profetas. Y vemos la accesibilidad de esta revelación directa. Fue accesible a los que recibieron la revelación, directamente a los que lo recibieron. Bomberos. Hola, hermano Elvio. Hola, buenas noches. Buenas noches. Un alumno nuevo. La revelación directa fue accesible a los que recibieron la revelación. Estamos en la página 17, hermano. Los que recién entraron. Fue accesible a los que leyeron lo que Dios dijo y fue anotado por los recipientes. Fue accesible a los que leyeron los que recibieron esa revelación escribieron. Y fue accesible a los que recibieron la tradición oral. Hay que entender que durante siglos y siglos, lo que pasaron de una generación a otra fue de manera oral, la tradición oral. Pero esta revelación tenía limitaciones. Primero, era parcial. Hechos 1:1 habla y se refiere a esto. Hechos 1:1.
Esto es el caso de Lucas, el escritor, escribiendo a Teófilo. Hechos 1:1 dice. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de toda la cosa que Jesús comenzó a hacer y enseñar, y luego él fue hablando más, pero creo que mejor cita es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Él habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. También era limitado porque no fue disponible a todos. No habló Dios directamente a todos los hombres. Eran una cantidad limitada de hombres que escucharon y tuvieron revelación directa de Dios. Entonces la pregunta que surge a menudo es el número 4. ¿Habla Dios hoy en día al hombre? Y la respuesta es que sí, en voz audible. Ok, cuando leemos la Biblia en voz alta, nos habla por medio de su palabra. Nos habla por medio de su palabra. Y hoy día es muy común. Hay profetas y apóstoles autoproclamados por muchos lados, diciendo haber recibido revelación y pronunciando sus profecías y sus revelaciones a otros. Pero pasar por alto la Biblia para encontrar la voluntad de Dios o la mente de Dios es meterse en el misticismo, por un lado, o el espiritismo. Vemos en 1 Corintios 13:8 que cuando venga lo perfecto, la ciencia acabará. En Gálatas 1:8 y 9 dice, si alguno predica diferente evangelio de lo que habías recibido, sea anatema. En 1 de Juan 4:1, la exhortación a nosotros de probar los espíritus, los que vienen predicando para ver si realmente están de acuerdo con lo que la Biblia dice. ¿Ok? Pero Dios habla por medio de su palabra. Y yo creo que es correcto decir y orar, Padre, al abrir la Biblia, que me hables, que me hables. Pero en ese ruego estamos, por un lado, pidiendo, ¿se acuerdan del ministerio del Espíritu Santo? Específico, ¿se acuerdan de cómo llamamos esto cuando Él nos ayuda a entender la iluminación? ¿Ok? No nos da más revelación, nos ayuda a ver y comprenderla. Y también es eso, además de que el corazón esté abierto a recibir lo que Dios dice. Porque muchas veces uno lee y piensa, oh, esto sería bueno para fulano. O estando en la reunión de la predicación y, oh, ojalá que fulano estuviese acá para escuchar esto hoy. ¿Y nosotros? ¿No lo necesitamos también? Entonces la revelación directa era otro canal. El siguiente canal, punto D, son las obras maravillosas de Dios, o sea, los milagros, las señales, las obras maravillosas de Dios. En Éxodo 5, tenemos a Moisés confrontando a Faraón. Y Faraón le dice, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. La arrogancia de ese hombre.
Y luego Dios demostró, se reveló a través de todo lo que vino después en las plagas. En número 14:11, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dijo Dios a Israel cuando rehusaron entrar en la tierra prometida. En Josué 4, Dios dice que iba a hacer lo que iba a hacer con Jericó y lo demás para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y tenemos algunos otros textos allí. O sea, Dios en sus obras maravillosas se reveló. La accesibilidad, la página 18, la accesibilidad a esta revelación es que fue accesible a los que vieron sus obras, a los que leyeron de ellas en las escrituras o a los que oyeron de ellas. Rahab la ramera, en Josué capítulo 2, cuando los dos espías entraron en su casa, y ella dice algo muy interesante aquí. Y aquí encontramos también su confesión de fe en el verdadero Dios. Dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto. Esto fue 40 años antes. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque, y acá está, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa declaración, Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto me llama la atención. Están en Josué, miren a Deuteronomio capítulo 4, versículo 39. Moisés está repasando la historia de Israel hasta este momento, desde que salieron de Egipto, todo lo que era de dar vuelta en el desierto. Y él dice, aprende hoy, Deuteronomio 4:39, aprende hoy, pues, y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Se acuerdan cuando Jesús oró al Padre en Mateo 11, también en Lucas? Padre, Señor, a ver, lo voy a leer. Mateo 11. Apenas antes que dijo, todo lo que está trabajado y cargado, venid a mí. Once, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, miren, Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y de la tierra. La confesión de Rahab, lo que Dios por medio de Moisés instó al pueblo, es lo mismo que dijo el Dios hecho hombre, hijo de Dios, al Padre, Señor del cielo y de la tierra. Llamativo. A ver, la limitación de nuevo fue accesible a los que oyeron y vieron las obras, pero tenían sus limitaciones. Primero, vemos algunos ejemplos, era parcial.
era parcial. Las obras maravillosas de Dios realmente no mostraron mucho en cuanto a Dios. Más que otra cosa, mostraban su poder. Aunque era uno de los canales o medios más espectaculares de su revelación, a la vez era muy ineficaz en lo que logró en revelar a Dios al hombre. Habían momentos o ratos separados cuando Dios obró milagrosamente en la historia de la humanidad. La primera fue en la creación. La segunda, tiempo de Moisés. Tercera, también de Josué, pero yendo más allá, Elías y Eliseo. Después, en la época de Jesús y los primeros años de los apóstoles. El diluvio no entra en ese grupo, ¿verdad? Diluvio, es que Dios hizo bolsa todo por medio del diluvio. No era tanto un milagro, era Él tomando todas las fuerzas que Él había puesto en orden y lo dio a suceder. Pero con todo esto, lo que la mayoría de estos milagros u obras maravillosas mostraron era el poder de Dios. Piensen conmigo, los israelitas. Moisés está arriba del monte, 40 días, 40 noches. Josué con él. No saben qué va a pasar los israelitas. ¿Dónde está? Aarón, haznos dioses. ¿Y qué hizo? La imagen de un animal, por ahí la más potente que ellos conocían, en su conocimiento limitado. Un toro, un becerro. Poderoso. ¿Por qué? Las plagas, el poder de Dios. ¿Pero qué mostraba eso, además del poder? Nada. Y eso es el tema de los milagros. Son los más espectaculares, pero muy limitados en lo que pueden demostrar. Además, a menudo fueron mal interpretados. Fue mal interpretado. Por ejemplo, en Juan 12, Dios habló a Jesucristo en una voz audible y la multitud que escuchó esto decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. No lo entendieron. En Hechos 14:11, Pablo hizo un milagro. La gente quiso adorar a Pablo y a Bernabé como los dioses griegos, Júpiter y Mercurio. Entonces él tenía que romper la ropa y decir, no hagan esta cosa. El asunto es, cada milagro precisó un intérprete infalible. Esto es el punto 2. Cada milagro precisó un intérprete infalible con autoridad divina para que no se perdiera el significado. Los que vieron el milagro a menudo no entendieron lo que Dios estaba revelando en cuanto a sí mismo. Y por eso leemos en Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Mencionaste antes el diluvio. Precisamos Génesis 6:12 para saber la razón del diluvio. Si no, hubiera sido un catástrofe nomás. La maldad era mucha en la tierra. El arco iris, la aparición del arco iris, precisamos Génesis 9, versos 12 a 17, para entender el propósito del arco, que Dios lo puso como señal de su pacto de que nunca iba a volver a destruir la tierra entera con un diluvio. Y punto C, el recio viento oriental que abrió camino seco en el río Jordán. Precisamos saber los eventos anteriores para entender el significado. Y sin eso,
Eran obras maravillosas, espectaculares y no más. Entonces surge la pregunta, ¿Dios hace milagros hoy día? Sí. ¿Quieren votar? Sí, ¿Sí? Tenemos uno que dice que sí. ¿Alguien más? Jorge dice que sí. Sí, Gabriela dice que sí. por la salvación. ¿Caso? ¿Cómo? La salvación es el milagro más La grande. salvación es el milagro más grande, estoy de acuerdo, pero a la vez, Dios a veces obra milagros. Y no es que, bueno, A veces Dios actúa a través del ángel. ok, a ver, tenemos que volver a donde estuvimos. Se me cortó la señal por un cachito. A ver, ¿ven la pantalla entera, hermanos? Sí, sí, pastor. Sí, pastor. sí, Ok, sí, pastor. sigue grabando. Ok, bueno. Pero sí, Dios puede. A veces queremos tomar a Dios y ponerle en una caja y decir, Dios, no podés hacer esto, sino esto nomás. No tenemos derecho de hacer eso. Okay. Otro canal de la revelación de Dios son las vidas de los hijos de Dios. Las vidas de los hijos de Dios. Las vidas de los hijos de Dios. Dios se revela en la creación material y animal, se revela en nuestra naturaleza, lo que somos, se revela en la revelación directa, también en las obras maravillosas y en las vidas de los hijos de Dios. Hay varios textos aquí. Mateo 5:13, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, verso 15-16. Segunda Corintios 3, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios dijo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, en 2 Corintios 4, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, en nuestras vidas. Colosenses 3, la exhortación de ser revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y en 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, la explicación de esto es que cuando los incrédulos observan a los creyentes, observan un poco de la revelación de lo que Dios es, un poco de su personalidad, de su amor, su misericordia, su gracia. O sea, deberían observar eso. ¿Ok? Ojalá que fuese así en todo caso, pero deberían observar esto. Y por lo tanto, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando una persona que no conoce a Cristo ve a un hijo de Dios demostrándole paciencia, compasión, amor, misericordia, gracia, amabilidad, simpatía, de forma desinteresada, le llama la atención. Le llama atención, porque eso es todo lo que es Jesús. También debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles.
debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. Pero si no, traigo mi celu. ¿No quieres mi compu? No, ahí está. A ver, Leandro y Eliana van a querer apagar su micrófono allá. A propósito, hola, Pastor José, Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, pasar aquí conectado. Muy bien. Pasando a la página 19, debemos por hacer el bien hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos, primero de Pedro 2:15, y puesto que todas estas cosas han de ser desechas, hablando de lo que será la destrucción de todo al final del tiempo, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pero hay una fuerte amonestación que viene con esto de revelar a Dios a lo demás. Si nuestras vidas no están de acuerdo con nuestra profesión y tomamos una actitud en cuanto a los incrédulos de que yo soy más santo que tú, podemos esperar el juicio de Dios. Los israelitas hacían esto. Y Dios, por medio de Isaías, denunció esto en una manera muy fuerte. Digo, vosotros sois humo y fuego en mi ardor. Es algo, esto de ¿cómo es el término? La autojustificación. Y que yo soy creyente, que soy mejor que vos, porque vos sos basura, sos un pagano, no conoces a Dios. Y yo estoy acá y vos estás. Esa actitud es algo que Dios aborrece. Y es una de las formas más feas que un cristiano puede demostrar. Entonces nuestras vidas deberían demostrar al mundo a Jesucristo, a Dios. Pero hay una limitación con esto, obvio. El mejor de los creyentes aún es pecador. Y por lo tanto la revelación llega a ser torcida. Pero que no hagamos excusas. Que no digamos, bueno, no mires a mí cuando tu vida es un desastre. Fíjese del deseo del apóstol Pablo en Filipenses 1:20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. No importa dónde y cómo y cuándo, que Cristo sea magnificado en mi cuerpo. Esto sea el deseo. Un constante presencia en nuestra forma de pensar, de tenerlo ahí. Bueno, veamos el sexto canal de revelación, que sería la Biblia. La Biblia. Como habíamos dicho antes, la Biblia es una prueba de la existencia de Dios, porque si Dios ha hablado, entonces Él existe, obvio. Y punto punto B, Dios no ha revelado todo en cuanto a sí mismo en las Escrituras. Sin embargo, lo que es necesario para el hombre ha sido revelado. Y por lo tanto, leemos en 2 de Pedro 1:3, ¿cuántas de las cosas que pertenecen
a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Pregunto, ¿cuántas? Todas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también tenemos todo lo que precisamos para que el hombre de Dios sea perfecto o completo o maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3:17, junto con verso 16, que deben saber de memoria, porque esta noche lo tienen que escribir de memoria. Y la evidencia en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, muchas maneras, en otro tiempo, a lo Padre por los profetas, en este postrero días nos ha hablado por el Hijo. Lucas 24:27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En Juan 5:39, Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en Romanos 1:2, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Pero tiene limitaciones. Primero, la palabra de Dios en sí es infinita o sin límites. No obstante, hay algunas limitaciones en el proceso completo de la revelación en la Biblia. Primero es la incapacidad parcial del lenguaje. La incapacidad parcial del lenguaje. La incapacidad parcial del lenguaje. Recuerden que vimos en Deuteronomio que Dios explicó que Él no mostró ninguna figura a los israelitas para que ellos no hicieran ningún ídolo o algo al respecto, sino Él les habló. El hombre es un ser finito, con entendimiento y su lenguaje es limitado a lo finito. Dios es infinito y por lo tanto hay una limitación sobre lo que el hombre puede entender en cuanto a Dios. Entonces tenemos la incapacidad parcial del lenguaje, pero otra limitación es el problema de traducciones. El problema de traducciones es extremadamente difícil para los hombres pecadores transmitir todo el significado de la palabra de Dios de un idioma a otro. Y a veces algo se pierde en la traducción. Pero, gracias a Dios por su preservación de su palabra, a pesar de eso. Pasando a la página 20, tenemos otra limitación que es el analfabetismo de los hombres. El analfabetismo de los hombres. Esto ha sido a través de la historia de la humanidad una tremenda limitación. Los hombres, número uno, deben poder leer para poder aprovecharse del mensaje de la palabra escrita. Si no, tienen que depender de otros para comunicarles la palabra de Dios. Hola, Martín. Hola, buenas noches. Perdón por la tardanza. No hay problema. Además, hay centenas de idiomas y dialectos en el mundo en que la Biblia no ha sido traducida todavía. Las
Y los idiomas principales de mayor, o sea, donde la mayor cantidad de gente hablan esos idiomas, sí, la Biblia está traducida en esos idiomas, pero hay otros muchos que todavía no tienen nada. Y el proceso de los misioneros entrando en un pueblo, en un grupo étnico aislado que no tiene un idioma todavía escrito. El proceso toma 20 a 30 años. Primeramente, por escuchar, aprender el idioma y aprender a hablar. Luego de formar un alfabeto y vocabulario, muchos comienzan por hacer un diccionario y luego tomar los conceptos de la palabra de Dios y comenzar a escribir, traducir y producir el Nuevo Testamento en el comienzo y luego, si tienen el tiempo, para el Antiguo. Y tarda años. Y hace falta entrenamiento en lo que es lingüística y tener cierto don en cuanto a las lenguas. Digo eso con cuidado, pero hay quienes tienen más habilidad y capacidad en cuanto a aprender un idioma que otro. Pero ese proceso, he hablado con misioneros que se han dedicado a esto, y eso es el proceso, 20 a 30 años. Y dedican la mayor parte de su vida a eso, para que un grupo étnico pueda tener las escrituras en su idioma. Bueno, hay un canal más, que es la mejor. ¿Cuál era? Canal de revelación de Dios. ¿Cómo? No, Jesús. ya vimos eso. Jesucristo. Jesucristo. Perdón, hermano. Ya lo vimos recién. Jesucristo. Jesucristo revela al Padre, Dios. Tenemos varios textos aquí demostrando esto. En Mateo 1:23 llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 11:27, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. En Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en su seno, Él le ha dado a conocer. Jesús dijo en Juan 12, verso 45, y el que me ve, ve al que me envió. A los apóstoles dijo en Juan 14, versos 8 y 9, el que me ha visto a mí, ha visto Al Padre. al Padre, ha visto al Padre. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La deidad significa toda la esencia de lo que Dios es. Sería todo lo que Él es, sus características, sus atributos, su naturaleza. Todo eso habita corporalmente en Jesucristo. Algo que para nosotros es imposible comprender. Y por último, Hebreos 1, 2 y 3 dice el Hijo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la
habiendo efectuado la de nuestro pecado, habiendo efectuado la Purificación. Purificación. purificación de nuestro pecado, se ha sentado a la diestra de la majestad. Ahora, vemos la naturaleza de esta revelación. En este texto que acabamos de ver, primero vemos que es completa, toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo. Es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1, 2 y 3, eso es el punto B, es perfecta esta revelación. En Juan 14, cuando dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, punto, es final, es final. Ahora, hay una limitación, pero la limitación tiene que ver con nosotros. Es el carácter finito de la mente humana. Dios siendo infinito, nosotros finitos, hay un problema. No podemos comprender la infinitud. Es uno de los atributos de Dios que Él es incomprensible. ¿Ok? No es que no podemos comprender algo, sí podemos. Podemos comprender bastante, diríamos mucho, pero hay cosas que van más allá. Eternidad. ¿Podés comprender que Dios trasciende el tiempo, no está en el tiempo, no está limitado por el tiempo y que el pasado, antes de la creación y la creación en adelante y ahora y el futuro sin fin, para Dios es un ya? ¿Puedes comprender eso? ¿Puedes entender un ser que no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo? Es infinito, que tiene todo poder para realizar todo lo que es conforme a su voluntad. Es perfecto en todo lo que es, completo, todo lo que debería ser. Es santo que trasciende su majestad y apartado del mal, que sabe todo, todo. Estaba hablando con el hermano antes de la clase, me explicaba que leyendo el texto y tratando de responder a las preguntas, yo veo que muchos de ustedes copian el texto palabra por palabra y veo que otros intentan escribirlo en sus propias palabras, ¿ok? Pero hay lenguaje en el texto que es difícil de entender. ¿Por qué? Porque es un lenguaje teológico. Tiene que ver con conceptos teológicos y bíblicos. Y teología no es una mala palabra, es el estudio de Dios y de su palabra. Muchos dicen, teología, esto es, te hace morir. No escuchan esas voces. Pero es un lenguaje como, ¿cuántas veces que han recibido el resumen de un estudio de una resonancia magnética o tomografía? ¿Has leído eso alguna vez? ¿Lo has podido comprender? O el traumatólogo anota lo que es tu problema y tiene que agarrar un diccionario para saber lo que significa. O en la arquitectura usan términos que, ¿qué tiene que ver? O uno está mirando un plano para la instalación eléctrica y, ¿qué significan estos términos? Son diferentes campos de conocimiento. Y hay un lenguaje que es adecuado para eso. Lo mismo en lo que se llama la reina de las ciencias, que es la teología. ¿Ok? Entonces ahí estamos, ilimitados por esto acá, por la mente humana. Ahora, hay una pregunta aquí. ¿Revela a Jesucristo más en cuanto a Dios que está revelado en las Escrituras? ¿Qué piensan?
Yo diría que sí. ¿Por qué? En Juan 20, versículo 30, leemos, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y en Juan 21, 25, lo voy a leer. 21, 25. Hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. 1 Corintios 13, versículo 12. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y también 1 de Pedro 1:13. Los creyentes conoceremos más de Dios cuando veamos a Jesucristo, pero nunca conoceremos más de Dios aparte de Jesucristo. Es la única persona de la deidad a quien los hombres podemos ver, y es en él que veremos a Dios. Apocalipsis 21, 23 dice, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y Apocalipsis 22, versículo 5 dice, no habrá allí más noche, no tiene necesidad de luz de la lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor, refiriéndose a Jesús, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. En la eternidad, punto 6, conoceremos más y más del Dios infinito, porque tenemos mentes y capacidad infinita, precisamos un tiempo infinito para conocer plenamente al Dios infinito. Pasamos a la página 21. El estado actual de la revelación de Dios en Jesucristo. Por último, toda revelación de Dios es por medio de Jesucristo. Jesucristo creó el universo, creó al hombre, habló a los hombres y apareció a los hombres. Juan 1, 1 y 2. En el principio era el verbo, la palabra encarnada. Y el verbo o la palabra, el logos, era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero hasta que Jesucristo regrese a la tierra, la forma más completa o alta de la revelación de Dios es la Biblia. Es la Biblia. Esto nos destaca de los que llamaríamos o que se llaman pentecostales, que adhieren a revelaciones y otras cosas. La forma más completa o alta de la revelación de Dios hoy día a nosotros es la Biblia. La Biblia incluye la revelación de los otros canales, número 1. La Biblia incluye la revelación de los otros canales. La Biblia presenta esta revelación en su forma original y pura. Esto es lo hermoso de algo escrito, no cambia. No cambia.
¿Han ido a un restaurante alguna vez y el mozo toma tu pedido y no anota nada? Y normalmente son muy buenos en recordar, pero alguna vez se han equivocado. ¿Ok? Y uno diría, ¿por qué no lo escribiste? Tanto más fácil. ¿Cuántas veces que la esposa manda al marido o dice al marido al volver a casa, pasa por el almacén y comprame esto, esto y aquello? Ok. ¿Lo vas a anotar? No, 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 me voy a acordar. Ajá. O lo que mi esposa de vez en cuando hace. Ella va en el auto al Chango Más o al mayorista y me llama de allí y dice, olvidé mi lista ahí en la mesa. ¿Puedes sacar una foto? Algo escrito, ahí está, no cambia. Y la Biblia interpreta, punto 3, interpreta correctamente la revelación de los otros canales, tanto de la creación como la naturaleza del hombre, como las obras maravillosas, como la constitución y naturaleza del hombre. Y número 4, la Biblia es superior a los otros canales en la ausencia corporal de Jesucristo. Y por último, la Biblia es la única revelación auténtica de Jesucristo. Marcos 1, 24 y 25 dice, esto era el demonio, el espíritu inmundo diciendo, ¿qué tiene con nosotros? Jesús Nazareno ha venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. No iba a permitir que otro, especialmente un espíritu inmundo, diera testimonio de él. En el cuadro abajo tienen en forma gráfica estos 7 canales, comenzando desde arriba. ¿Qué es la primera demostrada allí? Jesucristo. Jesucristo mismo, ¿ok? Luego sería la revelación directa, y luego Dios revelándose al hombre por medio de ¿qué? La creación. Debajo de la flecha gruesa tenemos Dios revelándose por medio de las obras maravillosas. También por medio de las vidas de los hijos de Dios. Y como vimos, por la naturaleza y la constitución del hombre, pero todo tiene que volver otra vez en esta época, estando de este lado de la eternidad, hay que interpretarlo por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Ok. Vamos a hacer una cosa. Vamos a progresar un poco más. Vamos a la página 22. Hablamos de la personalidad de Dios por un ratito. Vamos a introducir esto y ver por ahí una parte de lo que es la personalidad de Dios y luego vamos a parar aún más temprano esta noche para darles oportunidad de experimentar el sumo gozo. O si no has estudiado, una prueba dura. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de personalidad, luego cortaremos y les enviaré por el Está grupo de como el WhatsApp. apóstol Pedro, pastor, dura es tu palabra, le dijo el Señor. Hola Omar, ¿cómo estás? Nada de quejas, hermano. Todo de regocijo. Tened por sumo gozo, hermano. Ahora, y luego voy a enviar la prueba por medio del grupo de WhatsApp a los sumeos y ustedes acá lo tengo
Ahí han vuelto de nuevo. Ok. Se cortó de nuevo. A ver, sigue grabando. Muy bien. Pasamos pues a otra vez. Pantalla completa, sumeos. Completa, pastor. Muy bien. Ok. Cuando hablamos de la personalidad de Dios, no estamos hablando de atributos en sí, sino cómo es, bueno, déjenme explicar en la introducción el significado de la personalidad. Número uno, una de las verdades más importantes en cuanto a Dios es que Él es personal, no es una fuerza, no es alguien a quien no podemos conocer, es alguien que es un ser viviente. No es como nosotros, cuando pensamos en un ser, ya pensamos en la imagen de un hombre, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Pero uno de los factores en la diferencia grande entre el hombre y los animales es este asunto de la personalidad. Número dos, los teólogos tienen diferencia de opinión en cuanto a lo que constituye la personalidad. Normalmente se le atribuye tres aspectos a la personalidad, que sería intelecto, emoción y voluntad. Y eso es una buena manera de hablar de la personalidad de una persona o de lo que somos. Pero a veces se mencionan solamente dos aspectos, la autoconciencia, uno está consciente de sí mismo, y la autodeterminación, que uno determina lo que va a hacer. ¿Ok? Pero vamos a usar esta definición de Alva J. McLean. Es más amplia y completa. Dijo él, la personalidad es el nombre dado al núcleo de un grupo definido de funciones o características, y luego él cita una lista de 8 funciones. En este grupo, le voy a dar los 8 acá y luego lo vamos a ir viendo uno por uno. Primero es espiritualidad. 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 Punto B es vida. Vida. Dios es espíritu, Dios es viviente. Punto C es inteligencia. Dios es inteligente. Luego, propósito. Punto D, propósito. Dios es determinante. Dios determina lo que va a hacer. Y también punto E es la actividad o acción. Dios es activo. Actividad o acción. Y F es libertad. Dios es libre. La autoconciencia es punto G. Consciente de sí mismo, fuente de la vida. Y la capacidad emocional. Leemos en las Escrituras que Dios se goza, que Dios se enoja, se entristece. Es todo parte de lo que es personalidad. Y luego, número 4, McLean lo explica de esta manera: la personalidad de Dios es el espíritu viviente, inteligente, determinante, activo, libre, autoconsciente y emocional. Veamos el primero. Solamente el primero. Espiritualidad. Dios es espíritu. La evidencia bíblica en cuanto a esto tenemos en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová.
Y Juan 4:24, que deberían memorizar, si no lo saben, es: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Quiere decir que Dios es puro espíritu. Su espiritualidad es básico a su personalidad. Los atributos o las funciones de personalidad surgen de su espíritu. Espíritu es la fuente metafísica, más allá de lo físico, de la personalidad, tanto en el hombre como en Dios. No es sinónimo con personalidad. La personalidad no surge del cerebro, sino del espíritu. Dios es la esencia de la personalidad porque Él es puro espíritu. Y punto B, espíritu no tiene una conexión necesaria con materia. Dios no es materia. Tampoco depende de materia. El teólogo Strong ha dicho: espíritu es una sustancia inmaterial, invisible, no compuesto, indestructible. ¿Ok? Ahora, varias funciones del espíritu, estos textos demuestran esto. El espíritu primero puede conocer. Puede conocer. Y también puede hablar, Mateo 10:20. Puede regocijarse. Y como ya vimos en Juan 4:24, adora, puede adorar. El espíritu puede proponer. Vamos a ver esto con el tema de propósito más allá. Y también puede orar. La página 23.f. Puede orar. Y puede pensar. La mente del espíritu, el pensar del espíritu, y puede tener comunión. Mucho de eso tiene que ver con lo que es el espíritu del hombre, pero es también característica, o son características del espíritu mismo de Dios. Y estas funciones nos ayudan a entender, en parte, lo que significa la Biblia cuando dice Dios es espíritu. Ahora, hago una pregunta, porque cuando estamos hablando de espíritu, estamos hablando de algo que no podemos ver, palpar, sentir. Entonces, si es invisible, ¿cómo podemos saber que hay tal cosa? Y diríamos, por sus efectos. Jesús, hablando a Nicodemo, dijo esto: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De hecho, la palabra espíritu en griego, pneuma, es el mismo término traducido viento. ¿Podemos ver el viento? No, es aire. ¿Ok? Si levanta tierra, vemos la tierra en el aire. Es la cuarta vez que se cortó esta noche. Bueno. Vamos a terminar pronto. También el hecho 5. Y punto B, si Dios es espíritu, y Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, ¿cómo se explican los pasajes que dicen la persona vieron a Dios? Por ejemplo, en Éxodo 24 dice que vieron al Dios de Israel. En Éxodo 33:11 hablaba Jehová a Moisés cara a cara. En Isaías 6, Isaías dijo: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime.
Y la respuesta es que en las escrituras hay lo que se llaman teofanías. Teofanías. Teo de Theos, Dios, y epifanía es la idea de una manifestación. Manifestación visible de Dios. Dios no fue visto como un espíritu invisible, sino en la forma en la cual Él se manifestó. Por ejemplo, escogió manifestarse como una paloma en Juan 1:32, como una zarza ardiente en Éxodo 3, y cuando Dios se manifestó en forma humana, siempre fue en la persona del Cristo preencarnado. Desde la encarnación de Jesucristo, Dios ha escogido manifestarse permanentemente en Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jueces 13. Manoa y su esposa, padre de Sansón. El ángel de Jehová se reveló a ellos, apareció a ellos. Y le preguntaron su nombre y él dijo, ¿por qué preguntas mi nombre siendo admirable? Isaías 9:6, y su nombre será llamado, entre otros, admirable, consejero, ¿ok? Dios fuerte. Ahora, otra pregunta, si Dios es espíritu, ¿cómo puede tener manos, pies, ojos y oídos? Y esto es lo que se llama antropomorfismo. ¿Le gusta esa palabra? Antropomorfismo. Enseñen a sus niños a decir eso. Antropomorfismo. Antropos, Dios es hombre. Morfismo, de morfeo, es la idea de forma. Es atribuir, forma corpórea a Dios. Estas expresiones son ayudas a la gente común, quiere decir a nosotros, a quien fue escrita la Biblia. La Biblia no fue diseñada para los filósofos, menos mal. No podemos pensar en un espíritu puro sin pensar en algún tipo de cuerpo. Por ejemplo, en 2 Crónica 16:9 dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Ese espíritu no tiene ojo. Antropomorfismo son ayudas a la mente finitas para entender al Dios infinito. John Gill dice que los antropomorfismos prepararon a los hombres para recibir al Cristo encarnado. ¿Ok? Dios es espíritu. Y Ebenezer. Vamos a parar aquí. El viernes de la semana que viene, Viernes Santo, no vamos a tener clase. El otro viernes recién, el 25, volveremos a encontrarnos aquí en la clase y por Zoom con ustedes sumeros. Ahora mismo les voy a mandar la prueba. A ver. Pastor, Sí. para la semana que viene habría que entregar igualmente algunas preguntas. Si no me equivoco, creo que a ver. Sí, determina. No, pueden tomar una semana de descanso. Recién para el 25 serán las primeras 8 preguntas sobre la doctrina de Dios en las últimas páginas del texto
139. ¿Ok? Sobre la doctrina de Dios. Página 139, preguntas 1 al 8. Para el 25. Lo siento, sabía que querían hacerlo la semana que viene, pero vamos a permitir que se aflojen un poco. A ver. Lo perdonamos, pastor. ¿Cómo? Lo perdonamos, está bien. Ah, bueno, ok, gracias. Ahora les envié la prueba. Pues hay que, como dice la prueba, ya vengo, voy a darle acá la hoja. Es ambas caras de la hoja. No se olviden de hacer gracias. Hay que anotar y explicar los 6 pasos de la escritura. Pruebas hay que tomar individualmente. Luego escribir, bueno, voy a volver acá. Tienen que escribir ahí nomás con el celu o con la compu los 6 pasos en la doctrina de las escrituras y explicarlos brevemente, pero no tan breve que no entiendo nada o que no dice nada. Algunos de ustedes han llevado lo que es el concepto de ser conciso al extremo. No hagan eso, van a perder. ¿Ok? Luego escribir de memoria 2 Timoteo 3, 16, 17 y explicar qué significa inspirada por Dios en ese texto. Esa es la siguiente pregunta. Luego escribir de memoria 2 de Pedro 1, 19 a 21 de memoria y luego explicar qué significa inspirado por el Espíritu Santo en ese texto. Y por último, tienen 9 preguntas, verdadero o falso. Anoten V corta por verdadero o V larga por verdadero. No, V corta. Y F por falso. Se explica eso, ¿verdad? Y no lo deje, ay, no sé, no voy a poner nada. Bueno, agarra una moneda y agarra uno, porque si pones 0 ya o nada, ya perdés. ¿Ok? Y anoten su correo electrónico en la primera pregunta. No es una pregunta, hay que anotarla. Y poner tu nombre y apellido. Porque a veces los correos electrónicos nada que ver con el nombre. Hay un hermano acá en la clase que tiene su correo electrónico, la dirección es Jesús te ama. ¿Y quién es? No voy a decir quién es porque no quiero avergonzar a Omar Río. Perdón, Omar. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta, hermanos? Voy a